Desde la semana pasada se han registrado varios incidentes en Israel entre la población palestina y las fuerzas policiales israelíes. Hoy vamos a abordar la temática relacionada a los conflictos entre las poblaciones y la policía y los conflictos entre la Armada de Israel con los grupos terroristas de Hamas y Yihad Islámica. Mi nombre es Juan Cruz Caorsi y esto es Planeta Político. Hoy estamos con Gonzalo Rey. Un placer estar con ustedes, una vez más. En las últimas horas del 10 de mayo, el ejército israelí y las milicias palestinas han intercambiado ataques en la Franja de Gaza. Hay quienes lo catalogan como una de las mayores escaladas desde, según algunas fuentes, 2017 y según otras fuentes, 2014. Pero nosotros no sé si lo catalogaríamos como una escalada o ya como hostilidades directas. Sí, bueno, ya en este momento estamos en una situación de hostilidades directas, claramente, pero deberíamos volver, para entender todo, a explicar la situación desde la raíz, de la matriz, que fueron los hechos que se dieron a las afueras de la mezquita de Al-Aqsa entre los palestinos musulmanes que se encontraban en las celebraciones del Ramadán con la policía israelí, que se encontraba en ese momento instalando barricadas en la puerta a la entrada de la ciudad vieja. En la puerta de Damasco, la cual es la puerta de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, por la que los barrios cristianos y musulmanes acceden a dicha mezquita y a la explanada que se encuentra allí. En la zona considerada como la zona santa más disputada del mundo, ya que es un lugar sagrado tanto para el judaísmo, el cristianismo ortodoxo y romano, y el mundo musulmán. También cabe recordar que estamos en fechas de Ramadán, el cual este año fue desde el 12 de abril hasta el 12 de mayo. Hoy es 12 de mayo, día en el que grabamos este podcast, termina Ramadán. También cabe destacar que coincide con las celebraciones del Día de Jerusalén o el Día de la Bandera, que es una celebración israelí que conmemora la anexión completa de la ciudad tras la Guerra de los 6 Días en el año 1967. Es una celebración bastante polémica, ya que la anexión de la ciudad por parte de Israel, más otros territorios correspondientes a Cisjordania y Palestina, no ha sido reconocida por la comunidad internacional, además de que es considerada por los palestinos como una provocación esa celebración, ya que es conmemorar un hecho de anexión de territorio que los palestinos consideran que le pertenece legítimamente. Bien, fue por esta razón que las fuerzas israelíes decidieron colocar dichas barricadas para evitar, de cierta forma, conflictos que se podían dar. Sin embargo, esto desencadenó un gran malestar en la población musulmana de la ciudad, la cual no tardó en manifestarse, y los policías tampoco se retiraron, generando diversos disturbios hasta que la policía se retiró para no continuar con el conflicto. Pese a ello, las protestas continuaron, ya que la población musulmana que se encontraba allí y que iniciaron protestas por lo que veníamos nombrando, las cuales se simpatizaron con las 7 familias palestinas que viven en la zona musulmana de la ciudad vieja de Jerusalén y enfrentan posibles desalojos. Cabe destacar que esto es algo que no es nuevo, ya que es un plan que lleva desarrollando Israel durante muchos años en territorio que era previamente palestino, donde se han enviado oleadas de colonos israelíes, como le llaman, para generar asentamientos y ocupar esas zonas y llevar su población a zona que era predominantemente musulmán palestina. Hay quienes desde Israel, según algunos medios o lo que se dice allí, es que se justifica dicho suceso con que estas familias, con unos 58 integrantes en total, no cada una, se buscará su desalojo porque no pagan alquiler. Algo que no me
termina de cerrar a mí. Sí, esa en realidad fue la justificación que dio el Tribunal Supremo para validar el desalojo, que fue lo que generó una nueva oleada de protestas, pero es un justificativo un poco polémico, cuanto menos, y no es la primera vez que la justicia falla en contra, mejor dicho, a favor del gobierno de Israel en contra de la población minoritaria de palestinos y musulmanes. Bueno, pero ¿qué opinan las potencias regionales de esta zona de Oriente Próximo? Y acá nos encontramos con posiciones de Turquía e Irán, las cuales han manifestado su descontento con el desalojo de estas familias. Sí, en realidad no ha pasado nada nuevo. Cada vez que hay un conflicto entre los musulmanes y los palestinos de la zona con el Estado de Israel, se posicionan de esta manera. Los países pro-musulmán, por un mundo árabe, digamos, se posicionan en contra de Israel, y luego las potencias occidentales suelen estar a favor. La diferencia que hay en esta ocasión es que los tradicionales aliados de Israel no han manifestado, si bien un rechazo a la situación, pero tampoco han llegado a un nivel de apoyo tan marcado como en otras ocasiones. Sí, esto se podría relacionar mucho, por ejemplo, con el cambio de mando y cambio de rumbo que ha tenido la Casa Blanca, que ya no está más Donald Trump, quien era muy amigo de Netanyahu. Sí, de hecho ha mediado con muchos países árabes para normalizar las relaciones con Israel, y ha sido muy exitoso eso en los últimos tiempos. Pero ahora con Biden el panorama pinta diferente. Sí, es verdad que la cosa está cambiando. Igual tradicionalmente, más allá de que el que ocupase en ese momento la Casa Blanca fuese un demócrata o un republicano, el apoyo a Israel siempre fue algo que trascendió a la política partidaria en Estados Unidos. Sí, a ver, no lo van a dejar de lado nunca, pero lo que podemos ver ahora y lo que puede llegar a suceder es, bueno, no ese apoyo incondicional. Sí, no hay un apoyo marcado ni activo por parte de Estados Unidos, sino que hay más bien un silencio, digamos. Las protestas que decíamos recién, hace minutos, continuaron hasta que en la noche del lunes la policía intentó dispersar a los manifestantes con diversos proyectiles, tales como balas de goma, granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. Además de arrestar a varios manifestantes palestinos. Y esto guárdenselo porque en minutos lo vamos a ver, es muy importante para entender la situación. Estos últimos, los manifestantes, respondieron con piedras y botellas. Bueno, como resultado de estos enfrentamientos, podemos tener un saldo de 600 palestinos y 21 policías israelíes heridos. Y en respuesta a la violencia que se vio en dicha manifestación, en diferentes ciudades árabes de Israel se llevaron a cabo más manifestaciones apoyando a la causa de los palestinos. Tras estas manifestaciones y la escalada entre la población palestina dentro del Estado de Israel y las fuerzas israelíes, comenzaron a jugar un rol activo en el conflicto el grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica. Y aquí es donde podemos empezar a detectar ya una verdadera escalada, ya que estos grupos, a diferencia de la población civil de Jerusalén y otras ciudades israelíes con mayoría musulmana, son grupos militarmente mucho más preparados, y ahí es cuando empezamos a ver las imágenes que se sucedieron estos últimos días, sobre todo con la guerra de misiles, la batalla de misiles, por así decirlo, que se dio en los cielos de Israel y de la Franja de Gaza, que generaron bastantes... No, las imágenes sí, de la cúpula de hierro son increíbles. Sobre todo las imágenes nocturnas, que cuando se puede apreciar mejor, visualizar mejor los misiles. Los invitamos a que busquen videos y fotos increíbles. Bien, pero como decía Gonzalo, vieron que les dije hace nada lo de que recordaran los manifestantes arrestados. Bien, Hamas ordenó a Israel que liberara a dichos manifestantes por las protestas. Sin embargo, Israel, como es de costumbre, hizo caso omiso y Hamas lanzó 7 misiles contra
el centro de Israel desde la Franja de Gaza, algo que no sucedía desde el 2014. Bien, tras este lanzamiento de misiles, Israel comenzó la respuesta atacando puntos clave en la zona de Gaza, generando no solamente disturbios, sino también bajas, heridos y muertes, tanto de población civil, incluso niños. Se registraron fallecimientos de niños en ese momento. Una de las cosas que más se condena, tanto desde parte del gobierno de Israel como de la comunidad internacional, es que bien, los grupos palestinos de Hamas y Yihad Islámica, si bien atacan, se esconden tras la población civil o en el medio de la población civil. Sí, y es uno de los grandes problemas, porque esto genera bajas civiles en el medio, sí, porque se han refugiado en barrios residenciales entre medio de la multitud de la población de Gaza y de otras ciudades importantes de la zona de la Franja. Y eso ha provocado que los ataques israelíes que iban dirigidos a células y a personalidades importantes del grupo Hamas hayan tenido como daño colateral, por así decirlo, la baja de civiles y sobre todo de niños. Que bien, Israel dice que antes de lanzar los ataques a puntos clave avisa a la población civil de que se mueva de ahí para que no corran peligro. Algo completamente inchequeable. A mí no me convence mucho esa teoría, porque es como: dale, Gonzalo, correte que te voy a tirar una piedra. Evidentemente es bastante cuestionable y poco chequeable esa situación, pero bueno. En fin, cosas de la guerra. Desde, como dijimos, esta escalada continuó y desde la Franja de Gaza se lanzaron alrededor de 500 misiles, que no sé por qué en todos los medios que pueden buscar información van a decir cohetes. No son cohetes, son misiles balísticos. Capaz que piensan que los de Hamas se están queriendo escapar a la luna. Se van a la luna, o capaz que quieren ir con Elon Musk, con SpaceX. Le están haciendo la competencia a SpaceX, no sé. Pero la cuestión que no son cohetes, son misiles balísticos. Bien. Bueno, la mayoría de estos cayeron en la Franja Palestina y casi 200 fueron derribados por la cúpula de hierro en Tel Aviv. Y de esto, las autoridades israelíes aseguraron que el 90% de dichos proyectiles fueron interceptados. Igual fue la vez en mucho tiempo que varios de los misiles alcanzaron objetivos. Claro, es que si hacemos el porcentaje de 200, un 10%, 20 alcanzaron impactar. Y se impactaron ciertos objetivos importantes. Uno de ellos fue un oleoducto y otro fue una central eléctrica. Que esta central eléctrica no es tan importante como una de las noticias que ahora en las últimas horas salió a luz, de que Israel interceptó 15 misiles que se dirigían a la central nuclear, de Dimona. Una operación completamente inentendible, ya que si llegaba a haber una gran explosión en ese lugar, no solamente se iba a haber afectado a Israel, sino también los propios palestinos, el propio grupo Hamas en la zona de Gaza, entre otros tantos países. Todos los países de la región, o sea... Una explosión nuclear en esa zona que además es muy reducida, por más que parezca muy grande por todo lo que acontece en esa zona, normalmente en realidad es una porción de tierra muy reducida. Una explosión nuclear, la onda expansiva y la onda de radiación afectaría a toda la región. Y sería una catástrofe climática, biológica para toda la zona. La tensión no parece que vaya a acabar pronto. No sé qué pensás vos, Gonza. Bueno, es una zona que hace más de 2000 años que se están peleando, así que es difícil visualizar un fin total del conflicto. Por ahí no, evidentemente va a haber una desescalada en algún momento, pero el conflicto va a estar vivo siempre y sobre todo mientras las posiciones sigan así. Uno de los principales problemas, las posiciones que tienen, porque con los objetivos que Israel bombardeó, se ha atacado a diversos líderes de grupos como Hamas y la Yihad Islámica. Líderes importantes, personalidades importantes. Entre los cuales se encuentra el comandante de la unidad de antitanques de Hamas, el jefe del Departamento de Seguridad de Inteligencia Militar de Hamas
y el jefe del departamento de contraespionaje de inteligencia militar de Hamas. Evidentemente Tres es un líderes golpe duro a la cúpula muy de Hamas. importantes. Además, que Netanyahu aseguró hace 2 días, que los ataques por parte de estos grupos desde Gaza cruzaron una línea la cual no se había cruzado antes y que por esto Israel va a intensificar los ataques en la zona, aumentando la cantidad y la frecuencia. Sí, de hecho, o sea que capaz que lo que estamos viendo ahora solo es la punta del iceberg. De hecho, hoy se reunía el gabinete de Netanyahu. Todavía no ha terminado esa reunión, así que todavía desconocemos los efectos y las consecuencias que saldrán, las acciones que tomará Israel tras esa reunión del Consejo de Ministros y del gabinete de guerra. Pero evidentemente se pueden venir novedades muy fuertes, muy trascendentales para este conflicto, que también hay que entenderlo en un contexto político israelí bastante complicado, que ya lo hablamos en podcasts anteriores, que es la inestabilidad política que está viviendo Israel, con 4 elecciones en menos de 2 años, y que podría llegar a haber una quinta si es que la oposición no logra formar gobierno en las próximas semanas. Pero la posición de Netanyahu está bastante debilitada en cuanto al futuro. No, ni que hablar que un enemigo en común para Israel ahora, Netanyahu, en lo que es política, le sirve mucho, porque siempre cuando tenés un enemigo, por más de que vos estés más o menos, Netanyahu es un líder fuerte, se va a mostrar fuerte contra quien sea y posiblemente esto le sirva a su imagen política. Sobre todo si llegan a haber unas quintas elecciones y esta operación para Israel significa un éxito, podría ser un refuerzo, podría ser el refuerzo necesario para Netanyahu para poder sacar un muy buen resultado electoral que permita destrabar la situación, que cada elección que pasa parece que está más dividido el parlamento, más dividida la sociedad en términos políticos, y eso dificulta la formación de gobierno. Bueno, pero la cuestión ya está trascendiendo un poco de la zona y las autoridades del mundo se han proclamado, y encontramos, por ejemplo, que uno de los que más duros ha mostrado ha sido el canciller turco, quien declaró, y les leo: siempre condenamos los ataques israelíes contra Gaza y Alaska. Perdón si no me sale la pronunciación de esta mezquita. Pero la comunidad islámica espera que actuemos. Esto, junto con la movilización de las tropas israelíes y que Israel movilizó a las reservas del ejército, puede pintar un panorama mucho peor. Sí, en mi opinión, no creo que vaya a más a un conflicto bélico entre el Estado de Israel y el Estado turco, pero no se sabe, porque Erdogan también tiene muchos intereses en la zona. Yo creo que la movilización tiene más que ver con una amenaza a aquellos países que quieran. Para mí es disuasión. Y también disuasión, sobre todo para Hamas y los grupos. Además, no hay que olvidar que, o sea, si Turquía se moviliza contra Israel no niega ni afirma tener armas nucleares. Hace años no afirmaba, ahora no niega ni afirma. Evidentemente tiene armas nucleares. Pero más allá de las armas nucleares, ¿qué inteligencia debe saber eso? Inteligencia de los países. Y no sé si están dispuestos a correr el riesgo. Pero más allá de las armas, Erdogan no se sabe. Sí, pero no creo que cruce esa línea. Además, hay una cuestión, y es que Israel y Turquía tienen algo en común, que es el apoyo de Estados Unidos. Más allá de que Israel últimamente con algunas acciones no se lo ha ganado tanto, pero en definitiva en las últimas décadas ha sido un aliado en la zona del Cáucaso. Sí, pero yo no sé hasta dónde pueda llegar a mediar Estados Unidos un conflicto entre Turquía y puede mediar Israel, para la paz, no para la guerra, evidentemente. Para mí, si los dos se tienen ganas de dársela, se la van a dar tranquilamente. Sí. Igualmente, más allá de las armas nucleares, lo que tampoco tiene que subestimar Turquía es el poderío y la profesionalidad y la experiencia que tiene el ejército israelí. Hay que sobre todo creo que el tema de la experiencia, porque mira que poderío militar Turquía tiene demasiado. Sí, pero también en su momento, a nivel de poderío militar, los países árabes en conjunto eran bastante superiores en muchos aspectos a Israel, y sin embargo en los diferentes conflictos que han habido, sobre todo en la segunda parte del siglo pasado, ha salido siempre victorioso Israel, porque más allá de
de tener un poderío militar y unas capacidades quizás menores por una cuestión lógica, de que es un país relativamente pequeño, pero la preparación militar y la calidad militar que tiene, más una inteligencia de primer nivel, le permiten sacar ventaja a los diversos conflictos bélicos que han estado involucrados, ¿no? Y que si no me equivoco, Israel también tiene tecnologías muy avanzadas, sí, en Turquía también, pero creo que por ejemplo Israel cuenta con F-35, con los aviones caza de última generación, a los cuales a Turquía no se los han brindado, debido a que dudan de si, como coquetea tanto con Rusia, de si Rusia se le podría robar un poco la tecnología de Occidente. Es un tema complicado. Esto tendríamos que traer a Juancho y otro podcast a hablar del tema de los F-35, es un lindo tema. Es un lindo tema. Así que si les gusta la temática de armas, déjenlo en los comentarios. Y bueno, por acá vamos redondeando esto. Estamos expectantes de qué va a suceder. Efectivamente, no hay un cierre porque en realidad el conflicto no ha terminado, sigue su curso. Así que no podemos darle un cierre. Y en definitiva, si sucede algo realmente importante o sigue escalando la situación, bueno, nos encontraremos por acá y seguiremos comentando a ver qué es lo que sucede y cómo termina esto. Si es que termina. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad sin comentar lo que sucedía, explicándolo desde un punto en el que se vean ambas perspectivas. Sí, estando, digamos, en lo que es este tema de actualidad que a muchos interesa, que pocos quizás conocen el porqué de la nada, por así decirlo, estamos viendo estas situaciones. En realidad, evidentemente, no es algo que venga de la nada, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Bueno, antes de terminar, ¿qué opinás de las posiciones del gobierno uruguayo y del gobierno argentino con respecto a este tema? Han sido ya bastante que somos diferentes. Uruguayos, para quienes nos escuchan de otro lado. Sí. Bueno, han sido bastante diferentes. Por un lado, Uruguay ha emitido un comunicado desde Cancillería apoyando a Israel, que de hecho ha sido muy bien recibido ya por el embajador israelí en Uruguay. Teniendo en cuenta que Uruguay además ha sido un aliado bastante importante en la región para Israel y de larga tradición ya esa alianza. No, ni que hablar que además Uruguay fue uno de los primeros que Mercosur reconoció. Cuenta un TLC con Israel. Claro. Pero además Uruguay fue uno de los primeros que reconoció a Israel como Estado. Y yo creo que tomó una decisión bastante pragmática de, bueno, acorde a ¿quién las nos relaciones. compra? ¿A quién le vendemos? ¿Quién nos ayuda? Porque hace pocos meses pocas semanas, Uruguay recibió ayuda de Israel, ya que le brindaron material sanitario. Y además médicos israelíes visitaron las instalaciones médicas de Uruguay y dieron su visión y su análisis de la situación de la pandemia en nuestro país, que pasa por su peor momento. Por otro lado, el gobierno de Fernández, desde Cancillería, emitió un comunicado con su apoyo a la causa palestina. Cuando no Argentina, siendo controvertido, ¿no? Un país controvertido, posicionándose contra la corriente y apoyando a los palestinos, que Israel ha interpretado esta situación como preocupante y prevé que Argentina en algún momento modifique esta posición, ya que no solamente es un apoyo al pueblo palestino, sino que indirectamente a estos grupos que mencionábamos, Hamas y la Yihad Islámica, que evidentemente es una posición que deja a Argentina en un lugar complicado, conflictivo. Sí, ni que hablar que o sea, si bien Occidente entero está cuestionando las hostilidades y pidiendo el cese al fuego, el cese a los ataques a las poblaciones civiles, casi nadie se animó a apoyar a estos grupos radicales. Claro, fue más que un pedido de cese de las hostilidades, fue más allá Argentina. Claro, muy apoyando jugado al otro bando, que fue un movimiento bastante jugado porque se está alineando, digamos, con los islamistas. Yo en esto, perdónenme, me sale el uruguayo de adentro y el gris, y no apoyaría a nadie, me mantendría neutral, no emitiría comentarios, porque la verdad es una situación muy difícil la que se vive en Oriente Próximo desde hace años, básicamente desde que se creó el Estado de Israel,
y es muy difícil entenderla, comprenderla, Sí, desde otra entender y perspectiva. vivirla como lo viven. Y se puede llegar a simpatizar con las dos causas, porque los dos tienen sus razones. Hagan bien o mal las cosas después, las razones en su lógica la tienen ambos. Sí, evidentemente cada uno tiene sus razones para defender sus posiciones, evidentemente. Pero bueno, las formas a veces no son claramente las mejores. Sobre todo para la población civil, que es la principal afectada de todo esto. No, y además otra cosa, y ya con esto cerramos, es que bueno, Israel tiene un poderío muy superior al de estos grupos y, o sea, es como que si Israel- vaya alguien con una bazooka frente a alguien con un arco y una flecha. Exacto. Si Israel no ha puesto ya punto final a estas situaciones, más bien por la repercusión que pueda tener a nivel internacional y las consecuencias que le pueda traer, sobre todo con países vecinos, pero la realidad es que si fuera por una cuestión militar, Israel tiene todo para terminar ya con estos grupos terroristas y ocupar completamente y controlar completamente el territorio palestino. Eso es una realidad. El tema es que hay una presión internacional que no le permite a Israel avanzar con comodidad sin tener consecuencias en otros. Ya lo ha hecho en otros tiempos, avanzar sobre el territorio palestino. Sí, Habría que pero ver. Mirá que ahora las realidades han Netanyahu cambiado. le tiene muchas ganas ahora de entrarle a la franja de Gaza. Y bueno. Con esto cerramos y nos vemos en la próxima. Hablaremos sobre las elecciones en Madrid, así que si les interesa, escúchenos. Elecciones en Madrid que tienen una repercusión a nivel de toda la política española, así que no solamente vamos a hablar de una elección regional, sino de un clima político bastante complejo en el país ibérico. Bien. Hasta pronto y un saludo a todos. Chao.